lo soltó y llevó a Pablo a la reunión ante todos ellos. Pablo fijó la mirada en los asistentes de la reunión del consejo y dijo: hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. Entonces Ananías, el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban allí cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo a Ananías: Dios lo golpeará también a usted, porque usted es como una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sienta allí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen, y eso es contra la ley. Entonces los que estaban cerca de Pablo le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Y Pablo dijo: hermanos, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Está escrito: no hables mal del líder de tu pueblo. Y vamos a parar allí un momentito. Fíjense que está sucediendo que Pablo sigue como en problemas ahí especialmente con los judíos, ¿sí? Pero fíjese que el sumo sacerdote eh, quiere juzgar a Pablo, quiere escuchar cuál es la razón por la cual los judíos quieren matar a Pablo, ¿sí? El comandante del ejército, perdón, quiere saber cuál es la razón por la cual los judíos quieren asesinar a Pablo. Entonces les pregunta directamente a ellos mismos, a quienes los están acusando, que cuál es la razón. Pero entonces Pablo empieza ya había convenido con el comandante de que lo dejara hablar. Y Pablo ya había convenido con el comandante: mira, déjeme decir unas palabras, déjeme hablar. Estaba ahí como endulzando, ganándose la confianza del comandante, y seguramente que al comandante Pablo pues le cayó bien, ¿sí? Porque le permitió estas libertades. Y cuando Pablo empezó a hablar, al sumo sacerdote no le agradó, ¿sí? No le agradó, y es que eh, la ofensa para los judíos es la misma que se sentían, por la cual se sentían ofendidos por Jesús, porque siempre hablaba en nombre de Dios. Él dijo: he vivido mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia, ¿sí? Pablo se sentía así, aunque Pablo fue perseguidor de la iglesia. Ya para estas alturas de la historia, ya Pablo se había sentido perdonado por Dios, ¿sí? Y él dijo: mira, antes de yo empezar a seguir el nuevo camino, yo hacía las cosas bien, con conciencia limpia. Y, y entonces esto le ofende a los judíos, ¿sí? Al punto de que lo mandan a bofetear, y Pablo responde, porque Pablo es conocedor de la ley también, ¿sí? Pablo, como conocedor de la ley, dice: oye, miren, la ley dice que usted no puede mandar a golpear a un judío, ¿sí?, a una persona, sin antes haber averiguado por qué lo están acusando, ¿sí?, sin antes dictarle una sentencia. Pablo es conocedor de la ley, ¿sí? Pero Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Entonces, por eso es que le dice, yo digo que esto no es un insulto, ¿sí? Pero en términos judíos, las palabras de Pablo hacia Ananías era un insulto por la figura de Ananías, ¿sí? Era un insulto por la figura de Ananías. Entonces, resulta que el consejo, ¿sí?, lo que estaba reunido allí, lo que el comandante mandó a reunir era lo que llamaban Sanedrín, que era una cantidad de judíos integrados por el sumo sacerdote, ¿sí? Gente con mucho conocimiento en cuanto a la ley, para juzgar esto. Pero resulta que con el pasar de la historia, esto se fue llenando como de corrupción, ¿sí? Ya no era por una línea sucesora esta cuestión de elegir los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ¿sí? Ya no venían de la línea de Aarón, sino que ya para estas alturas de la historia, ya esto se había metido ya los reyes, Herodes y toda esta cuestión, y ya no era, ya esta Junta Suprema ya no era como Dios lo había instaurado, sino que ya desde los tiempos de unos tales
Seleucidas, seguía sucediendo también con los romanos, que la elección del sumo sacerdote estaba sometido a los avatares políticos, ¿sí? A la conveniencia política. Entonces, los propios romanos eran quienes designaban quién iba a ser el sumo sacerdote. Entonces, por eso el Senadín, por eso esta Junta Suprema estaba tan corrupta, tan contaminada. De hecho, Ananías, dice por allí en un libro de historia que conseguí, que Ananías tenía mala fama por su falta de honradez, ¿sí? Ananías no, y era un colaborador del gobierno romano, o sea, algunos judíos lo tenían casi como un publicano, ¿sí? Una persona no grata. Y entonces, creo que Ananías le convenía asesinar a Pablo, primero por propios intereses políticos, ¿sí? Creo que esa era la razón principal por la cual Ananías quería liquidar a Pablo aquí, por intereses políticos más que todo, creyendo él que estaba protegiendo quizás a los romanos, ¿sí? Pero entonces viene una cuestión aquí de las leyes, y cuando Pablo insulta a Ananías, pues él reconoce, él como conocedor de la ley reconoce que no se debe insultar al sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, bueno, mira, hermanos, no sabía que este hombre era el sumo sacerdote, está escrito, no hable mal del líder de tu pueblo. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta de que algunos hombres estaban en la reunión, que algunos hombres de los que estaban en la reunión, esto lo mencionó nuestro hermano Gustavo ayer, que eran del partido de los fariseos y de los saduceos, él se aprovechó de esta situación, ¿sí? Y es probable también que Ananías fuera del partido de los saduceos, ¿sí? De los que no creían en la resurrección. Entonces Pablo aprovechó su astucia para dar un discurso, ¿sí? Favoreciendo la resurrección que nosotros profesamos como seguidores de Cristo. Y resulta que se produjo una fuerte discusión y bueno, el comandante intervino allí para favorecer a Pablo, tuvo que sacarlo, ¿sí? A través de estos soldados ahí, ¿sí? Pero quiero ahora enfocarnos en la segunda parte, a partir del versículo 12, dice, a la mañana siguiente algunos judíos hicieron un plan y se comprometieron entre ellos a no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que se habían comprometido a esto. Ellos fueron y hablaron con los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes y le dijeron, hemos hecho un compromiso entre nosotros de no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Esto es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo en el que le piden al comandante del ejército que traigan a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. Si ellos cumplieron este pacto, lo más seguro es que estos 40 hombres murieron de hambre, ¿sí? Porque ellos dijeron, hasta que Pablo no muera, no vamos ni a comer ni a beber. Entonces yo creo que si ellos cumplieron este pacto, este compromiso que se hicieron consigo mismos, yo creo que estos 40 hombres murieron de hambre, ¿sí? Dice que el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y se lo contó todo. Entonces Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo, lleva a este joven ante el comandante porque tiene un mensaje para él. Entonces el capitán llevó el sobrino de Pablo ante el comandante y le dijo, el prisionero Pablo me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle, ¿sí? Y el comandante llevó al joven aparte y le preguntó, ¿qué tienes que decirme? Y el joven le dijo, los judíos decidieron pedirle que lleve a Pablo mañana a la reunión del consejo. Quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas, pero no les crea. Hay más de 40 hombres escondidos esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber nada hasta matarlo y esperan que usted acepte la petición. El comandante le dijo al joven que se fuera y le ordenó que no le dijera a nadie que le había informado de todo esto. Entonces yo creo que aquí el comandante esperó que viniera la Junta Suprema a pedirle eso. Y una vez que la Junta Suprema vino a pedirle, a hacerle esta petición de que le llevaran a Pablo allá, él captó
Él relacionó la información del sobrino de Pablo con los acontecimientos y actuó, dice el versículo 23. Entonces el comandante del ejército llamó a dos capitanes y les dijo, escuchen esta cantidad de gente, alisten 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que salgan para Cesarea esta noche a las 9. Traigan unos caballos para llevar a Pablo sano y salvo ante el gobernador Félix. El comandante escribió una carta que decía así, pero imagínense esta cantidad de gente, 470 soldados para escoltar a Pablo. ¿Ah? Entonces yo me pongo a pensar, oye, ¿esto fue plan del comandante o esto forma parte de la promesa que Dios le hizo a Pablo? ¿Sí? Cuando Pablo cayó preso, Dios le prometió que, le dijo, mira, no te preocupes porque vas a llevar la palabra de Dios a muchas partes del mundo. ¿Sí? Entonces, imagínate lo que Dios usa para cumplir su promesa. Y yo quería que nos lleváramos eso esta mañana, hermano. ¿Sí? Cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, aunque las condiciones humanamente estén dadas para que no se den, Dios tiene sus estrategias. Y Dios nos sorprende. ¿Sí? Imagínate, Pablo, cómo se sentiría al ver toda esa cantidad de soldados alrededor de él. ¿Ah? Eran 470 soldados que dispusieron y lo acompañaron hasta la mitad de los soldados, lo acompañaron hasta la mitad del camino, que era como de 2 días, desde donde estaba Pablo hasta donde el gobernador Félix. Eran como 2 días de camino a pie. Y los 470 lo acompañaron hasta la mitad del camino, ¿sí? Y una vez, no es que le retiraron los 400 soldados, dice que le retiraron 200 soldados, ¿sí? A mitad del camino, bueno, ya los soldados de infantería, los que iban caminando, se pueden regresar. Pero aún así, Pablo quedó con 270 soldados acompañándolo, resguardando su vida. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que usa Dios para cumplir sus promesas, cosas que nos asombran, nos dejan boquiabiertos y nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios, aunque las circunstancias nos muestren que Dios no está por ningún lado. Aunque nuestra mente finita nos bloquee para creer en las promesas de Dios, para decir, ¿cómo puede ser posible que hayan cosas que sucedan? Dios siempre tiene su manera de sorprendernos. Y yo en estos días predicaba, oye, hay que confiar en Dios, hay que confiar plenamente en Dios, no importa las circunstancias, lo adverso que sean las circunstancias, hay que confiar en Dios porque Dios es nuestro Dios y es el más poderoso del mundo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que aferrarnos a él, a su confianza. Dice, la carta dice de Claudio Lisias, dice el versículo 26, el excelentísimo gobernador Félix. Saludo, los judíos agarraron a este hombre y lo iban a matar. Me enteré de que él es ciudadano romano y fui con mis soldados a rescatarlo. Yo quería saber por qué lo estaban acusando y lo llevé ante la reunión del consejo. Esta fue la información que obtuve. Los judíos lo acusan de violar sus leyes, pero ningún cargo justificaba la pena de muerte ni el encarcelamiento. Cuando fui informado que algunos judíos planeaban matarlo, enseguida decidí enviárselo a usted. Les pedí también a los que lo acusaron que le informaran a usted sobre los cargos que tienen contra él. Entonces los soldados obedecieron las órdenes y esa noche llevaron a Pablo a la ciudad de Antipatris. Al día siguiente ellos regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron el viaje con Pablo. Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó a Pablo, ¿de qué provincia eres? Al saber que Pablo era de Cilicia, le dijo, escucharé tu caso cuando los que te acusaron lleguen también aquí. Entonces el gobernador dio órdenes de que mantuvieran a Pablo, escuchen esto, en el palacio que fue construido para Herodes.
¿Qué tal? O sea, no lo mandó a meter a la cárcel, no lo metió en un calabozo, sino nada más y nada menos en el palacio que se le había construido a Herodes. Fíjate que Dios en su momento nos sorprende en gran manera, hermano, en gran manera, ¿sí? Y creo que nosotros debemos poner la confianza en Él. Creo que nosotros debemos ser conocedores de las promesas de Dios para saber que nada malo nos va a pasar, ¿sí? Dios le dijo a Pablo, mire, vas a ir a predicar a los confines del mundo. Pablo le creyó y aunque las circunstancias como que no mostraban que eso pudiera suceder, fue como sucedió. Y Pablo creyó en eso. Amén. Entonces quiero que pensemos en eso y quiero animarlos también a conocer las promesas de Dios escritas en la Biblia, ¿sí? Y eso solo lo podemos hacer estudiando las escrituras. Si nosotros estudiamos las escrituras, conocemos las promesas y confiamos en que Dios las va a cumplir y nos aferramos a las leyes de Dios, por supuesto, a los mandamientos de Dios, va a suceder tal como Dios lo hace, no importa que las circunstancias nos indiquen que no. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Padre de la gloria, bendito seas por siempre, Señor. Gracias por abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para estar atento a lo que nos enseñas, Padre. Gracias por mostrar una vez más que tus promesas se cumplen, Señor, aunque las adversidades estén presentes, Señor, aunque nuestra mente finita quiera dudar de eso, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú nos has escogido, Padre, para ser salvos, Señor. Ayúdanos a estar cuidadosos, especialmente de esta promesa, Señor, de la salvación que tú nos ofreces, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos, Padre, y seguimos pidiéndote, Padre, por cada uno de nuestros enfermos, Señor, para que usted los sane, los cuide, Señor, especialmente por Beto, por Bot, Padre. También por Félix Blanco, Señor, quien es el papá de nuestra hermana Coromoto, Señor. Te pedimos que a través de tu mano sanadora, Señor, lo puedas sanar a él también, Padre. Permitas que también él alcance tu gracia y tu misericordia, Señor, y acepte tu santo mensaje, Señor, de salvación, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, y bendice a muchos otros también que están en nuestras listas de oraciones, Señor, que tú las tienes presentes y conoces cada uno de sus situaciones, Señor, y sabes también qué es lo que cada uno de ellos necesita, Señor. Te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre santo y glorioso de tu Dios Jesús. Amén.